Vamos a hablar del tema a profundidad que son las adicciones y para eso pues quiero que nos des brújula y darte la bienvenida, licenciada Claudia Pastrana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación a ti, Susi, y a esta estación Exa-FM, Estación Naranja, porque siempre la escucho. Ay, qué bueno. Sí, la verdad es que ya hacía mucha falta tener algo así en Los Cabos y sobre todo de informar y de que estemos conscientes de todo lo que está sucediendo y como bien lo dijiste, las adicciones es un tema súper profundo, es muy delicado y algo que tocaste ahí es en los jóvenes. ¿Y por qué? Les voy a explicar. De entrada, tú diste toda una explicación que me parece muy prudente, bioquímica. Es decir, nosotros como psicólogos vemos al ser humano desde una biología que tiene química cerebral, que tiene electricidad del cerebro, etcétera, etcétera. Precisamente las adicciones en los adolescentes y las adolescentes es un tema delicadísimo. Muchas veces no creemos que una población vulnerable son la gente adulto mayor y los niños. Sin embargo, el adolescente es muy vulnerable a nivel cerebral. Es verdad que por las neuronas, cualquier tipo de sustancia tóxica altera neuronas, sin embargo, todos los procesos adolescentes, el proceso adolescente hormonal es importante, pero todas aquellas conexiones eléctricas principalmente y de maduración en el cerebro se dan en la etapa adolescente. Entonces, si tú como adolescente tienes todavía esa inmadurez y le agregas una sustancia tóxica, pues el cerebro no va a madurar como tiene que hacerlo. Principalmente toda la parte de la frente, que es el lóbulo frontal y prefrontal, tiene lo que son el juicio social. El juicio social tiene que ver con la manera de cómo saber comportarme para una buena convivencia. Entonces, si yo como persona sé que tengo ganas de ir al baño, pues sé que tengo que ir a abrir una puerta y meterme al baño, no hacerme en donde sea. Claro. Entonces, cuando hay consumo de sustancias, de alcohol, de cualquier otra sustancia que altera la dinámica o la química cerebral y todos los procesos. Pastillas. Cualquier tipo de droga, de sustancia que el cerebro no necesita porque no nacemos de fábrica con eso, entonces va a alterar ese juicio social. Y entonces por eso que tú ves que una persona tomada se atreve a hacer mil cosas. Y añádele que en la adolescencia el adolescente es el que más se atreve a hacer cualquier cosa, pero sin medir consecuencias porque no ha madurado en esa parte. Y si le agregas estas sustancias que te alteran, pues las consecuencias son muy malas. Exacto. Déjame, te doy algunos datos que dice CONADIC, que es el Consejo Nacional contra las Adicciones. Dice que tenemos 20 millones de mexicanos con un problema serio en el consumo del alcohol. 20 millones de mexicanos. 70% de los accidentes automovilísticos son causados por el alcohol. El 80% de los divorcios están asociados con el alcoholismo. El 60% de los suicidios están vinculados con las adicciones. El 43% de los niños mexicanos empiezan a tomar alcohol antes de los 13 años. ¡Qué Desde increíble! Los 9. No lo puedo Desde creer. los 9 años. ¡Qué impresión! Y ahora te voy a decir algo con respecto a eso. Hay mamás que a los 3 años en el biberón les dan cerveza a los niños. ¿Cómo o a las puede niñas. ser eso? Es impresionante y si tú, es una falta de cultura. Es una ignorancia, es ignorar. Desgraciadamente vivimos en un México muy ignorante, en el cual se le tiene más miedo a la marihuana que al alcohol. Hay que tenerle miedo y respeto a todas esas sustancias porque ninguna es benéfica. Pero hay muchos accidentes, o sea, hay un índice más elevado por consumo de alcohol, por lo que genera en el cerebro. Claudia, sabes que a mí me ha tocado recorrer Los Cabos en particular, pues tocando puertas, conozco a mucha gente. Uh-huh. Y la verdad es que me he encontrado una cantidad de cuadros de problemas familiares, Sí. violaciones, violencia, golpes. Uh-huh. Una vez me tocó que una señora me habló y me dijo que el esposo la estaba golpeando con unos garrafones de agua llenos de agua, una locura. Todo esto consecuencia del alcohol. Uh-huh. Y lo que he visto mucho es que cuando hay problemas de alcohol, hay también problemas laborales. Claro. Y por lo tanto, falta de ingresos económicos en el hogar y familiares, violencia psicológica, o sea, violencia de todo tipo. Es durísimo este tema. Uh-huh. Y una pregunta que es importante para mí es,
¿por qué se sugiere no decir un alcohólico o un drogadicto? ¿O si está bien el término? La verdad es que está bien el término. Okay. Obviamente a una persona adicta no le gusta que le digan lo que es, pero si nosotros nos apegamos, uno de los programas que más funciona para esto es Alcohólicos Anónimos. Es muy famoso. Es muy buen programa. De hecho, a mí me invitan constantemente a dar pláticas ahí, muy sencillas a los aniversarios. Y eso junto con la psicoterapia puede ayudar mucho, pero no me voy a adelantar. La situación es que en el momento en que tú dices y consideras, pues sí soy alcohólico, es el primer paso para comenzar a tratar tu adicción. Entonces, si tú no le dices a alguien como, oye, pues tú tienes un problema de alcoholismo o eres un alcohólico, la persona no va a ser como esa, que le caiga el 20, por decirlo de alguna manera, como que no va a hacer ese clic. Para que batallas mucho sí, para... Mira, el problema de las adicciones es que es un ir y venir constante en recaídas. Nosotros como latinos y como mexicanos tenemos un pésimo manejo de las emociones. No nos enseñan a enfrentar el dolor, no nos enseñan a enfrentar la tristeza ni el enojo. Entonces, esa represión emocional, lo que hace cualquier sustancia, principalmente el alcohol, marihuana, cocaína, y puedo irme con una lista enorme, me ayudan a tolerar esas emociones que no sé manejar. Okay. Entonces nosotros en terapia, sobre todo en un tipo de terapia que se llama cognitivo-conductual, lo utilizan lo vemos como psicoterapeutas que está haciendo una conducta evitativa. Si yo no sé qué hacer con esto que siento y que tengo que enfrentar. Es como sedarte. Exactamente, me anestesio. Me pongo a tomar o a drogarme y entonces pues lo voy a ver, no siento, estoy anestesiado y pues que venga lo que sea. O me envalentono, o sea, sí me pongo muy valiente y enfrento cosas, pero pues estando con tus 5 sentidos aletargados, claro. O aletargados o hacia arriba totalmente, estás fuera de ti. Es en no realidad. enfrentar tus problemas y tus emociones. Es cómo podemos detectar si algún miembro de nuestra familia o amigos tienen problema de adicción. ¿Cómo podemos saber si es alcohólico o si tiene ya, si ya es adicto? Porque una cosa es casualmente salir, divertirte, pero otra cosa es catalogarlo ya como adicto, ¿no? Mira, una de las principales cuestiones en las que yo puedo detectar si una persona es adicta a cualquier tipo de sustancia tiene mucho que ver con yo pierdo mi control. Es decir, yo puedo tomarme una copa de vino, pero normal. Sin embargo, esta persona que hace totalmente un desbarajuste, ya se peleó, ya se estrelló en el coche, y es a causa del alcohol o que constantemente su conducta cambia. Las personas que son como demasiado irritables o que ves que tienen cambios muy exagerados en la conducta. Un alcohólico, por ejemplo, que ya tiene un grado más elevado, pues tiene mucho temblor en las manos. ¿Por qué? Porque te afecta muchas áreas del cerebro. Una persona adicta a la marihuana emocionalmente no saben los padecimientos que hay a raíz de eso. Depresión. Híjole, depresión, a largo plazo ansiedad y en cualquier otra sustancia. El problema de la marihuana es que está como muy mitificada en muchas cosas y te pueden decir es que es natural. No es sí es una planta, pero tú lo vamos a poner así, de fábrica, no traes eso, tú traes vitaminas, calcio, etcétera, y eso es lo que te hace. No traes marihuana, entonces no la necesitas. La gente que te dice es que es para relajarme, pues si te tienes que relajar es porque tienes un problema de ansiedad. Claro. O sea, no es me relajo y pues sí me voy al spa y me acuesto y ya y descansé y ya, pero ya relajarte y utilizarlo es no saber enfrentar emociones. Claudia, a lo mejor también el radio escucha quiere como escuchar esta parte porque seguramente muchas y muchos de los que nos están escuchando están atentos en saber cuáles son como esos focos rojos, claro, donde tú ya dices sí es adicto, ya sea al alcohol o a la marihuana o a cocaína o a pastillas. O a las pastillas estas pues muy famosas para sedarte, para dormir, etcétera, toda la cantidad. ¿Cómo detectar que eso ya es así, o sea, realmente una adicción y que tú ya tienes que pasar a la fase de atención, ya sea con una psicóloga, ya sea ir a Alcohólicos Anónimos, psiquiatra, cualquiera de las acciones? O sea, ahorita mencionabas muy claramente la parte de cuando cambia el estado de ánimo, cuando toma de manera regular, pero tiene que ser esa manera regular todos los días, ¿o cómo lo identificas? Mira, todos los días
puede que no sea todos los días, pero cada que toma, de verdad se mete en muchos problemas o hace muchas cosas de golpear, de esto, del otro. Eso ya es un problema de alcoholismo. Por ejemplo, si se quedan dormidos. Pues es que quedarte dormido es el menor de los problemas porque está ahí, pero bueno, imagínate que se queda dormido y el San Lunes, ¿no? Cuando hay ausentismo cuando hay laboral. Falta de control. Y sobre todo cuando hay ese ausentismo laboral, algo que es bien importante en la adolescencia y en otras etapas también, roban dinero. Normalmente un adicto lo corren del trabajo o la corren del trabajo, a veces no saben la familia, y empieza a robar dinero para conseguir la droga, para conseguir el alcohol. El hecho de que tú veas que no habla de sus emociones, pues y que toma mucho, ya te hace un clic por ahí, por lo que les explicaba, que le encante andar de fiesta y la fiesta no es para divertirme, es porque voy a tomar, porque va a haber alcohol. Uh-huh. Todas estas conductas diferentes, sobre todo los cambios en el carácter, eso es como muy clásico, ¿no? Sí, porque una cosa es tomarte una copita de vez en cuando. Y disfrutarla, pero una persona que empieza y no puede parar y sigue y ya llega y pues hay golpes y hay cosas desde ahí. Es bien complicado que la persona acepte que tiene un nivel de alcoholismo y comúnmente lo ideal sería que lleguen por voluntad propia porque desde ahí vas a decir van a querer cambiar. Pero en muchos casos, sobre todo en adicciones con drogas, casi y cuando son jóvenes, casi los llevan a los centros a fuerzas o al internamiento a fuerzas porque no lo van a aceptar. Mira, y muchos de los problemas es yo tomo o me drogo y entonces no aguanto la gente común y corriente le dicen la malilla, pero es el síndrome de abstinencia, en donde tienes una afectación física, o sea, tu cuerpo está reaccionando a que necesita y quiere esa sustancia y entonces tienes escalofríos, a veces fiebre, y entonces con tal de no sentir eso, recaen en volver a tomar o en volver a drogarse para otra vez estar anestesiados. Y entonces se da todo este ciclo de voy y vengo y entonces nunca paran. Hay ciertas drogas, por ejemplo, una que se llama cristal, que es muy sintética, te deja sin dormir. Qué horror. O sea, tú puedes no dormir, no comer. Entonces, imagínate una persona que pasa 3, 4 días sin dormir, claro que tiene alteraciones en la salud mental, de alucinar, de todo esto. También el delirium tremens, que es un término para el alcoholismo, cuando ya de plano la persona queda psicótica por sustancias. Wow. Hay muchos padecimientos. O sea, te puedes volver tú te puedes quedar psicótica. Con esquizofrenia, psicosis, todo eso por consumo de sustancias. Wow. De hecho, eso está con bibliografía en un manual de trastornos y sí es así. Y con datos pues muy alarmantes. Socialmente Los Cabos, según INEGI, además de que presenta un elevado índice en suicidios, según INEGI, somos el 4º lugar en muertes por dicha causa a nivel país. También existen cifras muy elevadas de embarazos en adolescentes y un alto consumo de sustancias tóxicas que llevan hacia las adicciones. Estas sustancias también siendo uno de los principales motivos de atención psicológica oportuna. Y ahí me voy a la pregunta, ¿qué le recomiendas hacer a una persona que conoce a un adicto, ya sea su hijo, sea su amigo, sea su pareja, o si esta persona adicta hoy nos está escuchando? ¿Qué es el paso siguiente después de reconocer que lo es? Yo creo que atenderse de manera profesional. Una mamá que ve a su hijo así, no nos vamos a poner a hablar con esa persona cuando está bajo el alcoholismo, cuando está alcoholizada, drogada, pues no. ¿Por qué? Porque no va a razonar, el razonamiento se pierde. Entonces, cuando esté en una situación ya calmada, a lo mejor acercarse sin señalar, sin aventar culpas, como, sabes, hay un problema, tú puedes tener una mejor vida, y buscar una ayuda profesional. No señalar, y eres un alcohólico. No señalar, o sea, sé que estás cursando por un problema y es una enfermedad, y así como tratas cualquier enfermedad del hígado, del riñón, pues el alcoholismo es una enfermedad porque te está afectando física y emocionalmente. De acuerdo. La ayuda profesional va a depender del nivel que tenga, sea por psiquiatría, para el uso de medicamentos, que a veces en adicciones hoy tiene sus bemoles, porque si es una persona farmacodependiente, pues va a la feria, no va a Disneylandia con eso. Pero es buscar una psicoterapia realmente formal, profesional. Un grupos, los grupos de AA de verdad son excelentes. ¿Y son caros? Es gratuito.
AA funciona de manera gratuita, van a sus sesiones. Lo que hace AA es que hace una contención muy buena. Es un programa de 12 pasos muy interesantes. Yo considero que eso en conjunto con la psicoterapia es excelente. Pero sí es mucho el apoyo familiar, que la persona con adicciones sepa que hay apoyo, que tiene ese apoyo sin ese te repruebo porque eres así o te culpo, ¿no? Claro. Sabemos que tiene muchos orígenes. Tú preguntabas antes del corte, ¿es hereditario? Bueno, hay un gen ahí que sí está en estudios, que pues sí determina, pero sobre todo las conductas se copian. Tú aprendes en tu vida, tu historia de aprendizajes a través de lo que viste, de lo que viviste, de lo que te dicen. Replicas patrones. Replicas. Entonces yo me he topado mucho con pacientes y en los grupos de AA, etcétera, que los papás le digan a los hijos, pues vas a aprender a tomar y como vas a tomar, pues que sea conmigo y no en la calle. O sea, tú no le debes de enseñar eso a tu hijo. Claro. O sea, enséñale a leer, a escribir, pero no a tomar. Claro, no. O sea, no fomentes esa conducta, ¿no? Sí, o sea, no es hereditario, pero las conductas se enseñan en casa. Exactamente. Y si en tu casa hay alcoholismo, seguramente. Tú lo aprendes o te ves al lado contrario, ¿no? Y además, creo y considero que lo aprendes o no, el machismo sigue reinando. Y en el machismo es, toma para que seas hombrecito. Y entonces dices, ¿cómo? O sea, esas no son conductas asertivas, que son con las que tenemos que trabajar. Pues mira, también tenemos muchas celebridades que han salido del alcoholismo y de rehabilitación. Y también hay muchas celebridades que las veíamos como ídolos, como personas pues con un físico admirable, con un gran talento para cantar, para actuar, y que por las adicciones han perdido su carrera profesional y muchos hasta la vida, ¿no? Entonces, sí se puede salir de las adicciones, sí hay una forma de poder salirlas. Creo que lo primero es detectar y saber que tienes una adicción, reconocerlo, tener a alguien cerca que te abrace, te guíe, te apoye y te diga que puedes salir adelante. Yo creo que puede ser familia o pueden ser amigos que hacen familia, pero eso es muy importante. Y te agradezco mucho, Claudia, que hayas compartido con nosotros pues tu sabiduría, tu experiencia. Estamos de vuelta aquí en Brújula Cabeña y estamos en Brújula Social y quiero platicarte un tema que me pareció muy interesante para todas y todos. Fíjense que TikTok tiene un problema enorme, ya que están barajeando la posibilidad de prohibirse en Estados Unidos, el país donde tiene 150 millones de usuarios. Sería la primera red social en ser prohibida en ese país. Los legisladores demócratas y republicanos están preocupados por la posible recolección de información y su supuesto destino. Esto ya está muy serio y está a punto de autorizarse porque aparentemente tienen la mayoría para que esta red social desaparezca de las aplicaciones de todos los ciudadanos americanos. El algoritmo del TikTok sabe muy bien cómo influir en nuestros gustos y sabe muy bien cómo detectar y recopilar toda la información. Esta aplicación fue creada en China y tiene la injerencia del gobierno chino en esta herramienta todo el tiempo, que también es un foco rojo para Estados Unidos. El cerco contra esta red social está creciendo cada vez más en los últimos días en autoridades de Canadá, del Reino Unido, así como integrantes de la Comisión Europea, pidiendo a funcionarios del gobierno explícitamente eliminar esa aplicación de sus celulares, porque creen que existe un riesgo de obtener información del gigante asiático chino mediante la filtración de datos. Entonces, mucho ojo, querido Radio Escucha, que nuestros vecinos americanos ya están queriendo prohibir el uso de esta aplicación, que sin duda es pues muy entretenida para muchos y muchas, pero pues aquí en México ningún legislador ni el ejecutivo ha considerado esto, y pues también nos gustaría pronto tener pues esta información sobre qué opina el gobierno mexicano de esta información detectada del gobierno de Estados Unidos sobre la recopilación de información para uso, quién sabe de quién, pero seguramente pues
para algo usarán esta información. Entonces, pues estaremos muy atentos al seguimiento porque seguramente tus hijas, tus hijos, tus amigos, tú mismo usas mucho TikTok y hay que tener mucho cuidado en poner límites y en saber en qué usan esa información. Pues bueno, hoy fue Brújula Cabeña con Susana Satarán y estoy encantada de estar contigo. Me despido con una frase como siempre que dice: no importa cuán lento vayas, siempre y cuando no te detengas. Así que no te detengas, Radio Escucha, y disfruta estas vacaciones que tenemos en puerta y nos vemos el lunes en punto de las 2 de la tarde. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y también a quienes hicieron posible este episodio en Exa Los Cabos. A Carlos Sach por la elaboración y edición, a Tere Lebrero por la producción y a Susana Satarain, abogada con causa, enamorada de Los Cabos y locutora de Brújula Cabeña. Te esperamos en nuestro próximo episodio.